Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados, donde vamos a hacer, pues eso, una especie. Hoy no quiero tanto repasar cuáles son un poco los condicionantes, qué claves, que también, porque al final ya me conocéis y siempre acabo dando un poco esas pistas, pero sí que quiero llevaros a la meditación, ¿no? A que reflexionéis un poco sobre el momento de mercado. Yo por eso hoy he hecho un poco la metáfora, ¿no? De lo que os quiero contar con lo que es lo que se llama la estrategia del parabrisas, ¿no? Que hasta ahora yo creo que hemos estado como mirando un poco por el retrovisor y ahora yo creo que nos enfrentamos a mercados distintos, ¿no? Que vais a ver que he hecho ahí con ayudado con inteligencia artificial algunas imágenes justo para intentar poner esa idea, ¿no? Como siempre os digo, nada de lo que yo diga va a ser una invitación a la inversión, se trata simplemente de que, como os decía, yo os cuente un poco qué temas veo ahora mismo sobre la mesa, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas perspectivas y cuáles son al fin y al cabo un poco esos red flags que tal vez deberíamos contemplar, ¿no? En este 2026. Como decía, es el primero de estos contenidos que hago este año para el canal y por eso pues lo he querido enfocar más desde ese punto de vista. Estaros conectados, suscribiros a aquellos que no lo hayáis hecho, porque iremos sacando pues cosas de luego pues más ajustadas, ¿no? A lo que sería un repaso típico de mercado. ¿Por qué os digo esto? Pues porque creo que estamos en un momento en el cual debemos comparar la inversión actual, el momento actual, con estar conduciendo en una carretera desconocida. Es decir, estamos al frente de nuestro vehículo y hay que estar atento a lo que viene, no a lo que pasó. Creo que no va a tener nada que ver, ni siquiera en Bitcoin, ¿no? Cuando hablemos de ese lado, al final, unas pinceladas digamos, a lo que conocemos con lo que viene, ¿no? Creo que ahora mismo hay distintos indicadores de corto plazo que sí que es verdad que nos siguen invitando a estar en mercado, pero creo que vamos a entrar en un mercado más complejo. De ahí un poco esa imagen que os ponía, ¿no? Con esa tormenta. Si bien es verdad que si os fijáis, ¿no? Y tomamos un poco cuál es el consenso de mercado con respecto pues, al Standard Poor's, a las bolsas de cara a este 2026, es bastante positivo, ¿no? Fijaros que de entre los analistas más importantes de JP Morgan, Societe Generale, Bank of America, UBS, cuando uno dice, oye, ¿qué va a pasar en este 2026? No hay ni uno que sea negativo, ¿no? El consenso va de 7.100 de Bank of America hasta Oppenheimer, que está diciendo que el S&P se va a ir al 8.100. Yo no lo sé, de hecho no tengo ni idea, pero lo que sí tengo claro es que no va a ser un camino como lo que hemos vivido en 2024, incluso 2025, ¿no? Que ha sido, pues de luego, mucho más sencillo, pese a que sigo pensando este gráfico que veis en la pantalla, que hay que estar invertido a largo plazo, y eso no es así, pero eso no quita, no exime de tener que cambiar la composición muchas veces de la cartera, de tener que rebalancear la misma y de entender los flujos dónde van, ¿no? Y hay que estar invertido, por supuesto que sí, porque tenemos que cubrir la inflación, tenemos que cubrir la inflación monetaria, que es mucho mayor, ¿no? Y ser conscientes de estos, ¿no? De que pese a que el año haya acabado positivo, al final, pues muchas veces nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Con movimientos que van a ser muy negativos dentro del ejercicio. De hecho, fijaros que desde 1950 nunca hemos tenido movimientos que no hayan superado el 5 o el 6% en caídas, ¿vale? Aunque es verdad que luego el año ha sido pues positivo. Por poneros un ejemplo, 2025 llegamos a tener caídas cercanas al 19% dentro del año para acabar con una alza positiva en el S&P del 17,9%. Eso lo que indica es que como os decía, va a ser imposible predecir el destino final, ¿vale? Pero sí que tenemos que ajustarnos a ese volante, ¿no? En función de lo que estamos viendo frente a nosotros. Por eso un poco esa comparativa, ¿no? Esa teoría del parabrisas. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Pues bueno, yo planteo que en ese recorrido como inversores, de cara hacia los próximos años, tenemos distintos escenarios en función del plazo, ¿no? Yo creo que a corto plazo, y ahora lo vamos a ver, creo que sigo siendo constructivo, es decir, tenemos indicadores técnicos que pese a la caída de estos días son saludables, pese a la geopolítica de estos días siguen siendo positivos, ¿no? Y que al final parece que esas caídas que se produzcan invitan más a comprar, ¿no? Al famoso comprar la caída, ¿no?
Y eso de momento, pues no hay nada en ese corto plazo, os hablo entre hoy y los 3, 4, 5 meses siguientes, que de momento me invite, ¿no? A decir, oye, me voy a liquidez, me salgo de esto y chimpum, ¿no? O meto todo en oro y ya está. No, yo creo que tampoco estamos en ese extremos, ¿no? Pero la cosa cambia y ahí es cuando se me enciende un poco el semáforo, ¿no? Cuando vamos a pensar más en ese medio plazo. ¿Qué voy a hacer de aquí a final de año, en un año, en 2 años, ¿no? Donde ahí sí que ya vamos a tener que estar muy atentos a qué pasa con la Fed, qué pasa con las elecciones midterm que tenemos ahora en Estados Unidos, qué pasa con la vivienda, qué pasa con la rentabilidad del bono a 10 años. Es decir, vamos a tener que estar midiendo que no se produzcan dos hechos, que luego repetiré. Primero, que no vamos a una recesión. En el momento en que ir a una recesión económica se ponga sobre la mesa y tengamos argumentos sólidos que nos pueden indicar que vamos hacia eso, cuidado, ¿no? Y segundo, que tengamos un error de política monetaria, es decir, que se bajen los tipos a destiempo o antes de que esa inflación en Estados Unidos, por ejemplo, esté controlada, ¿no? Con lo cual, en el corto plazo soy constructivo, en el medio largo plazo me preocupa, ¿vale? Y creo que vamos a tener pues muchos problemas que van a ir viendo, ¿no? Incluso ya en el más largo plazo, todo lo que pasa con la deuda, que va a acabar estallando, vais a ver ese muro de granito que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y segundo, lo que es la demografía. Por ir un poco por partes. Y sin querer alargar mucho la presentación de hoy, como os decía, en el corto plazo, pues oye, correcciones del 3-7% son normales, lo hemos visto que son las medias históricas, incluso más, ¿vale? Creo que de momento la estructura técnica actual es suficientemente robusta para absorber esa presión de venta. Lo estamos viendo en estos días, ¿no? Y estoy grabando esto día 21 de enero. Hemos tenido pues algunas caídas, ¿no? Que no se veían en varios meses, ¿no? Del 2% en el S&P. Creo que eso no altera de momento y mientras esa zona 6.500 no se pierda, creo que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y entonces para tener caídas superiores, como os decía, ¿no? De mayores al 10, 12%, creo que necesitamos ese miedo a una recesión, que eso vuelva a ponerse sobre la mesa, o un error de política monetaria. Mientras tanto, lo que vemos es que los activos, los sectores, ¿no? Pues están en momentum positivo y si vemos, por ejemplo, pues por ejemplo, la línea de avance-retroceso, yo creo que esa es una buena indicación, ¿no? De cuál es la salud del mercado. Si esto cambia, si se invierte esa tendencia, gráfico a la izquierda abajo, eso es lo que me preocuparía, ¿no? Mientras tengamos, pues, si queréis, sintonía, ¿no? Que no haya divergencias entre lo que son cotizaciones y esa línea de avance-retroceso, estoy tranquilo. Ese puede ser uno de los key indicators, un poco de los indicadores clave que sí que os dejaría, ¿no? De momento lo que tenemos es una línea de tendencia que sube, mientras que el S&P sube. Yo creo que la tendencia es sana, ¿no? Es decir, el rally es amplio, ¿no? Cuando vemos que tenemos divergencias, que uno baja y el otro sube, o uno sube y el otro baja, entonces ahí es cuando eso me alteraría. Con lo cual, indicadores técnicos, más allá de que tengáis vuestra filosofía de análisis, gráfico y lo que sea, sería pues tomar esta salud del mercado. Segundo, estamos viendo que no sale el dinero de mercado. Yo soy un fanático de seguir los flujos, porque es verdad que aunque los tengamos con retraso, sí podemos ver un poco esas tendencias, ¿no? Y de momento el dinero no sale a día de hoy, ¿eh? Os hablo 21 de enero, no está saliendo de mercado, está rotando, ¿vale? No se está evaporando. Es decir, que estamos viendo cómo se ha pasado de los serían magníficos 7, por ejemplo, a small caps, ¿no? Y eso por lo que te dice es que todavía no hay ese peligro en el mercado. Asimismo, fijaros, los resultados empresariales. Ya hemos empezado el último trimestre de 2025 y de media estamos esperando en Estados Unidos un alza cercano al 9%, con lo cual hay una correlación, lo estáis viendo en este gráfico, ¿no? Del 98% entre lo que es resultados y el comportamiento del S&P, con lo cual quien lo niegue, ponerle este gráfico, ¿no? Mientras las empresas sigan ganando. Otra cosa es que ahora las guías, lo que se diga para 2026, ya eso entre en peligro. De momento, eso no pasa. Entonces, como eso no pasa, por eso digo que en el corto plazo soy constructivo. ¿Qué pasa, sin embargo, o cuáles serían esos indicadores que me pueden alterar? Pues yo creo que viene de esa recesión que os he mencionado y también de ese riesgo político y la Fed, es decir, esa lucha que estamos viendo entre gobierno, ¿vale? Y Banco Central. De momento, del lado de
recesión. ¿La podemos temer? Pues como os digo, en los próximos 2, 3 trimestres yo no lo veo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo estímulos fiscales, ¿vale? Con reembolso de impuestos, ajustes de los mismos, con lo cual no hay peligro. Segundo, seguimos viendo que la inversión de capital, famoso CAPEX, en la IA sigue tirando. Eso es cerca del 1,7% del PIB. Eso de momento, aunque sea ya de una forma más peligrosa, con la famosa deuda, ¿no? Pero de momento no está sucediendo, con lo cual eso significa inyección temporal y demanda estructural en la economía. Con lo cual, para mí es muy complicado ver ahora mismo debilidad económica en una ventana que va entre los 3 y los 6 meses. Con lo cual, por eso digo que yo eso no lo tengo ahora mismo sobre la mesa. Y si cogemos previsiones, por ejemplo, de la Fed de Atlanta, pues fijaros cómo el consenso es positivo, no vemos recesión en ningún lado y la Fed de Atlanta incluso pues, es más positiva. De ese lado, por tanto, quedaros un poco con esa idea de que recesión no. Otra cosa es, ¿vale? Cómo se está haciendo, pues, mucho de ese consumo, que es al final lo que genera esos resultados empresariales, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es que casi el 50% del top 10, ¿vale? De los que más pasta tienen son los que más consumen, ¿vale? Y que mucha de ese consumo está impulsado tanto por el alza de la vivienda como por el alza de las bolsas. Mayor riqueza, mayor gasto y que en cambio el bottom 50, el 50%, digamos, más bajo de la población, ¿vale? Está bajo lo que se llama el estrés financiero significativo. Por eso Donald Trump quiere también un poco pues, que baje el precio de las hipotecas, incentivar ese lado, ¿vale? Que es un poco pues, más complejo, pero porque está pensando en ese votante, ¿no? Con lo cual, riesgo, ¿cuál es aquí? Pues que no haya relevo, es decir, que si el mercado cae, si se empieza a dejar de ganar dinero en bolsa, ¿vale? Y el top 10 cierra cartera, pues claro, la clase medio-baja no tiene capacidad para sostener la economía, ¿vale? Con lo cual ese sería como el dato. Fijaros en el, por tanto, en lo que es el consumo y su evolución y quién lo está haciendo, ¿vale? Del lado de ese error de la política monetaria, ¿qué está pasando? Pues bueno, pues que tenemos cada vez más en riesgo esa independencia entre gobierno y la Fed en Estados Unidos. Y eso el mercado es lo que asume, esa fricción que está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes esa presión política para recortar tipos, oye, ¿qué hay del mandato de estabilidad, ¿no? Y encima, ¿qué pasa con la inflación? Que no está controlada ni mucho menos. Estamos en niveles de 2,7, está claro, pero nada que ver con un control o una vuelta al nivel del 2, que posiblemente ya no sea el 2, pero el que tengamos todavía ese temor, ¿no? Y que ahora te esté presionando del punto de vista político, pues complica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de mercado aquí? Pues que si la Fed pierde esa independencia, y así lo percibe el mercado, ¿vale? El mercado, y es lo que está pasando, puede subir rendimientos en la parte larga de la curva y por tanto eso generar problemas. Entonces, ese es un tema muy importante. Fijaros que a momento del 10 años estamos ahí en zonas del 4,20, cuando estoy grabando este vídeo, 4,25, pues vigilar un poco qué pasa con esos tipos, ¿no? Tipos hacia arriba, malas noticias. Después, ¿qué pasa con el precio de la vivienda? Pues, como os decía, es otro de los factores claves, ¿no? Ahora mismo, ¿qué está pasando? Pues como en España, ¿no? Pues que los precios han subido muchísimos y, por tanto, el que sean asequibles a los ciudadanos pues ahora mismo está totalmente desequilibrado, es muy complejado, ¿no? Entonces, si queremos ir hacia un equilibrio, ¿vale? ¿Qué se necesitaría? Pues una de dos, o los tipos hipotecarios bajan de forma dramática, estamos hablando que se vayan hasta el 3,6 cuando estamos en el 6,5, ¿vale? Que eso es súper improbable, una bajada tan fuerte, o dos, que caigan los precios, ¿no? Y sería necesaria una corrección del 29%. Esos son, según datos de Zillow, ¿no? Lo que haría, digamos, lo que generaría al final, pues ese equilibrio, ¿no? Es verdad que los precios, si cogemos esos datos que os decía de Zillow, pues estamos viendo que ya hay una caída importante, un promedio del 9,7%. ¿Vale? Es decir, que fijaros, aquí tenéis el índice de Schiller de lo que son los precios de la vivienda, ¿vale? Que fijaros que no ha parado de subir, como en España, salvo la crisis financiera 2008-2012, pero es verdad que si hacemos un zoom in en estos últimos meses,
pues se ve cierta corrección, ¿no? Y hay estados, como por ejemplo, bueno, estados y en zonas, pues como Miami, que ya ha caído cerca del 3%, pero en Orlando un 4%, o como al final en Fort Myers cerca del 12%. Eso es un factor de peligro. No es inmediato ahora, pero sí que impacta sobre ese consumo. ¿Vale? Con lo cual, esos serían como los dos puntos interesantes en ese medio plazo, y en el largo plazo, pues obviamente nos van a estallar varios factores. Factor demográfico, con las implicaciones que eso tiene, y factor de la deuda, ¿no? Fijaros, ahora mismo, como decía, estamos ante un muro de vencimientos, porque también Trump quiere que los tipos bajen, ¿vale? Donde pues tienes que financiar de forma masiva entre 9 y 10 o sea, trillions, billones nuestros, ¿vale? Entonces esa deuda se estaba pagando casi al cero, y ahora hay que financiar los tipos actuales, estamos hablando de cerca del 5%, ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué sucede? Primero, pues que te va a consumir, fijaros en este gráfico de aquí, ¿vale? Una cantidad ingente de recursos, más de un trillón, un billón nuestro, 1,2, ¿vale? De hecho, ¿vale? Para pagar solamente los intereses de esa deuda, tienes que financiarla. Y encima de eso, ¿qué va a pasar? Pues que ante la imposibilidad de poder devolver esa deuda, lo que vemos y se espera es que el riesgo soberano de Estados Unidos pues sea rebajado en su calificación, ¿vale? O sea que se espera, ahora mismo la probabilidad está por encima del 50% de una rebaja este año de la calificación de la deuda norteamericana. Esos son todos los motivos por los cuales cada vez estáis viendo que más entidades están vendiendo deuda, se están deshaciendo de ella, entidades de fuera de Estados Unidos. Y bueno, pues ese tema es también importante. Con lo cual, todo esto nos lleva a que dentro de esos factores de ese largo plazo, pues los tengamos que contemplar, igual que el demográfico que os decía, ¿no? Estamos pasando fijaros cómo es el descenso de la tasa de natalidad, lo veis en España, lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, la política monetaria no soluciona eso, ¿no? Y también añadir un dato que este lo he añadido al final, ¿no? Que es esa desilusión generacional, ¿no? Hay cada vez esa fe, esa pérdida, ¿no? de fe en el sueño americano y en el capitalismo. Eso también lo estamos viendo en Europa. Y eso pues genera pues un poco esa desafección, si queréis, con el sistema, y eso supone pues, retraso en formación de hogares, ¿vale? Y, por tanto, al final, pues impacto económico, ¿no? Entonces, esos son factores que tenemos que tener, que contemplar. ¿Por qué? Porque la tesis esa del parabrisas, que dice, oye, mirar hacia adelante, no miréis ni siquiera en ese tan corto plazo, que sigue siendo positivo, sino intentar adelantaros, ¿no? ¿Para qué? Para confeccionar mejores carteras, carteras más resistentes, carteras que puedan entrar, ¿no? Pues mejor paradas, o puedan salir mejor paradas si es que este escenario se va a desarrollar en el próximo año, 2, 3 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, pues podemos enfrentarnos a rendimientos más pobres, ¿no? Lo que siempre se ha dicho es que estamos adelantando rendimientos futuros, y eso en un momento dado habrá que pagarlo, ¿no? Con lo cual, catalizadores para que esto se dé, pues esa deuda insostenible, de más de 34 trillones, ¿vale? Segundo, que se va a acabar agotando esos estímulos fiscales que decíamos al principio, ¿vale? Y vamos a ver una compresión de valoraciones desde esos máximos históricos, ¿no? Entonces, eso lo que nos hace es entender que no habrá un solo problema, sino que habrá múltiples crisis estructurales que nos pueden acabar convergiendo al mismo tiempo. Y eso no es nada negativo ni catastrófico, es simplemente señales de alerta, ¿vale? Por eso os decía, oye, ¿qué me pongo como señales de alerta? Rendimientos a largo plazo, lo que es el mismo dólar, ¿vale? Y esos indicadores más técnicos de divergencias, ¿no? Que nos digan, oye, cuidado porque la tendencia alcista innegable ha terminado. Eso no ha pasado a día de hoy, ¿vale? Os lo repito. Simplemente es que hay que ser constructivos, ¿vale? Creo que ahora mismo en 3, 6 meses tenemos vía libre, pero habrá que ver cuáles son esas señales de salida. Y no van a ser por valoraciones altas, ¿vale? Sino cuando veamos, pues oye, que esos técnicos se rompen, que surge esa recesión visible, ¿vale? Y por tanto, simplemente el mensaje es prepararos para un cambio de régimen. El buy and hold va a fallar en un momento dado, ¿vale? Y por tanto habrá que ir a una gestión activa. Conclusión, creo que estamos conduciendo por una carretera
en la que nunca hemos pasado antes, ¿vale? Y los mapas de los últimos 10 años nos sirven. Tenéis que mirar por el parabrisas hacia el frente y no por el espejo retrovisor. Muchas gracias. Esta era un poco esa idea que os quería dar, con lo cual aquí, ya sabéis, seguiremos dando nunca recomendaciones. Esto no ha sido más que ese intento, ¿no? de que reflexionéis un poquito de hacia dónde podemos ir y que eso nos ayude a ser mejores inversores, no solo en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo, donde ya habéis visto que hay que seguir estando invertidos. Hasta la próxima.